Hola hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Es una bendición nuevamente compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en esta oportunidad quiero hablar un poco de Samuel, ¿ya? Y quiero un poco hacer una reseña de los padres de Samuel. Quiero ahí hacer un contexto. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 1, vemos que está la historia de Elcana. Tenía dos esposas, dos mujeres. Está Ana y está Penina, la cual Ana no podía tener hijos, Penina sí tenía hijos. Y dice la palabra de Dios de que una vez al año Elcana, el padre, el esposo, tomaba a su mujer, tomaba a sus hijos e iban al templo a ofrecer sacrificios. Entonces cuando llegaban esta fecha, Ana, como Jehová no le había concedido la bendición, la oportunidad de tener hijos, su rival, su contrincante Penina, dice la palabra del Señor de que su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque Jehová no le había concedido la oportunidad de tener hijos, era estéril. Entonces ella tenía este problema, ella tenía esta congoja, que año tras año, cuando se acercaba la fecha, imagínense ustedes, las mujeres, cuando saben que hay una fecha complicada y se viene acercando, esta mujer la empezaba a hostigar, la comenzaba a molestar, y Ana era afligida en su corazón, era afligida en su espíritu, y así pasaba año tras año, hasta que de pronto Elcana, su esposo, se da cuenta de esto y le dice: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy mejor yo que 10 hijos? Entonces acá vemos un hombre entendido en los tiempos, un hombre preocupado de su mujer. Atención maridos, atención esposos, que acá un hombre que se da cuenta de la necesidad de su mujer, de la aflicción que tenía su esposa en ese minuto, y ese hombre habla con ella. Entonces Ana, aquí suceden tres cosas: reconoce autoridad, se somete, se sujeta, y dice la palabra de Dios de que ella come, bebe y que comienza su camino. Al comer y beber, esto nos dice de que la mujer respetó a su marido, respetó lo que él le dijo, respetó la voz de Dios para ella en su casa, pero esto no le solucionó el problema. Ella seguía con no poder concebir hijos. Y al ocurrir esto, al pasar esto, Ana se dirigió al templo, dice la palabra de Dios, de que fue al templo, que se puso ahí, ¿verdad?, en su lugar, y que hizo voto delante de Jehová. ¿Qué hizo esta mujer? Empezó a orar y le dijo: Señor, si tú me concedieras la oportunidad de tener un hijo, si tú me dieras la posibilidad, Señor, si tú me dieras un hijo, yo lo tomaría y te lo rendiría, lo entregaría, lo voy a consagrar. Señor, si tú me das esa posibilidad, yo voy a tomar a este hijo y lo voy a consagrar para ti. Entonces pasaron largas horas mientras Ana estaba haciendo esta oración. Entonces Elí, que era el sacerdote, la vio de lejos. Imagínense la figura, la ve de lejos, pero no escuchó. No escucho, y se acercó un poquito más. La verdad que no escucho, no oigo, y se empezó a acercar. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que puso atención en su boca, en sus labios, que se movían, pero que no emitía ningún ruido, ningún sonido, nada, no escuchaba. Entonces se acerca a ella y le dice: mujer, digiere tu vino y vete. Esta mujer, al escuchar y al ver al sacerdote, le dice: por favor, no me tengas por mujer impía. No he bebido vino, no he bebido sidra. Lo que tengo yo es aflicción en mi espíritu. Tengo una congoja que me está matando por dentro. Y eso es lo que yo he estado aquí pidiendo. Entonces el sacerdote dice: vaya, ya veo. Entonces le da una respuesta y le dice: mujer, ve en paz, y que el Dios de Israel conceda la petición de tu corazón, conceda la petición que tú le has hecho.
Entonces Ana, dice la palabra, que comió, bebió, dejó de estar triste y siguió su camino. Y acá podemos ver dos casos. Podemos ver el primero cuando se encuentra con su marido, cuando su marido le habla verdad, se somete, se sujeta, reconoce autoridad, se somete, se sujeta, come, bebe y va con su camino. Pero ella seguía con el problema y dijo: voy a ir al lugar correcto. No se lo contó a una amiga, no fue donde un familiar, no fue donde su papá, donde su mamá, no se puso ¿sabes qué? Tengo un problema. Y no mandó un audio tampoco. Sino que ella dijo: voy a ir donde necesito estar, y fue al templo, fue a la casa del Señor. Cuando tú tienes un problema, o cuando yo tengo un problema, una aflicción, algo que ya se sale de nuestras manos, ¿dónde estamos acudiendo? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde queremos nosotros que nuestra vida, que nuestros problemas, que ya sea enfermedad, problemas matrimoniales, enfermedad, falta de trabajo, lo que sea que se salga de nuestras manos? Podemos hablar con nuestro esposo, con nuestra mujer, darle todo nuestro apoyo, pero si me tienes a mí, yo estoy contigo, sigamos adelante, caminemos juntos. Está bien tener ese apoyo, pero eso no me soluciona el problema. Y Ana fue al lugar correcto. Y cuando se encuentra con el sacerdote, reconoce autoridad, se somete y se sujeta. Y Ana escucha la voz de Dios a través de Elí. Lo podemos ver acá en 1 Samuel capítulo 1, versículo 17. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Versículo siguiente. Y ella dijo: he aquí tu sierva, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Y mire aquí cuál es la diferencia, a que cuando estuvo con su marido, a cuando estuvo con el sacerdote. Cuando estuvo con el sacerdote, ella reconoció y escuchó la voz de Dios a través del sacerdote. Le quiero hablar un poco de la voz de Dios. Ella supo reconocer, porque aparte de comer y beber, ella dejó de estar triste. O sea, la palabra impactó de tal manera que su aflicción que tenía hace unos minutos atrás, hace horas atrás, cuando estuvo en el templo orando, derramando su vida, derramando su corazón delante de él, clamando, viene el sacerdote, le da la palabra, sabe reconocer la voz de Dios para ella, se sacude, se limpia las lágrimas, come, bebe, va caminando y deja de estar triste. Cuando ella recibió esta palabra, cuando reconoce que viene de parte del Señor, y sigue la Biblia diciendo que, y levantándose de mañana, el versículo 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Acá me quiero detener un poco, porque unos versos anteriores, se recuerda que cada año el Cana, el marido, tomaba a su familia, iban al monte, iban al templo a adorar. Ana no iba a adorar porque estaba afligida de corazón, tenía eso que no la dejaba estar tranquila, que la tenía prisionera, no la dejaba. Entonces ella por mucho tiempo no fue al templo a adorar. No se sentía capaz, no se sentía en la condición de ir al templo a ir a adorar. Pero cuando tiene el encuentro con el sacerdote, cuando tiene el encuentro y escucha la voz de Dios, come, deja de estar triste y al día siguiente se levanta de mañana y se pone a adorar. Mire el impacto que tiene en Ana el escuchar la voz de Dios, el impacto, esa transformación de que la hace libre, de que durante muchos años ella estaba atada, era impedida de ir al templo, a ir a adorar. Escucha una palabra y al día siguiente ya se levanta y es libre, puede levantar sus manos. Algo que se ha perdido un poco en la iglesia desde que comenzó esto de la pandemia, cuando nos encuarentenaron, ¿verdad? Cuando nos metieran en cuarentena, fase 1, 2, 3, 1, 2 y así, 2, subíamos, bajábamos. Se dio marcha a lo que son las reuniones online,
Ustedes que me están viendo ahora, esto es producto de lo que sucedió. Entonces, ¿qué pasaba? Nos conectábamos a las reuniones, había oración, había alabanza, estaba el mensaje. Pero creo yo lo que se perdió un poco fue el tema de la adoración. Porque adorar no es cantar. Adorar no es levantar las manos. Adorar no es una música rápida o una música lenta. Vamos a adorar y esta es de júbilo. Es más que eso, porque la adoración sale de adentro del corazón. Y lo que nosotros hacemos es la adoración, la expresamos a través de una canción, la expresamos a través de una pintura, a través de un instrumento, a través de levantar nuestras manos, a través de ser libres cuando estamos delante de la presencia de Él. Entonces Ana, cuando recibe esa palabra, cuando escucha la voz de Dios a través del sacerdote, es verdaderamente libre y al día siguiente se levanta y adora. Y me imagino que adoró por muchos minutos, por muchas horas, dándole gracias a Jehová, dándole gracias a Dios, porque por muchos años ella había estado impedida de hacer eso. Aprendamos a aprovechar el tiempo que estamos viviendo. Aprendamos a aprovechar cada reunión que tenemos cada día miércoles, cada día domingo, cada día lunes. Seamos entendidos en los tiempos, pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad, como dice su palabra, de ser hombres entendidos. Tener esa capacidad que cuando hacen convocatorias los días lunes, venir a la oración del día lunes, del día miércoles, estar en la reunión de los miércoles, en la reunión de los domingos. Y cuando estemos aquí en el servicio, cuando estemos en la reunión cantando, y si usted no se sabe la letra y si no la proyectan, recuerde que es más que letras, es más que una canción, es más que palabras, como dice una canción también, es mi corazón rendido a ti, puesto delante de ti. Es colocar mi corazón, sacarlo y ponerlo delante de ti y decirte, acá está mi corazón, acá está mi vida. Y eso fue lo que le pasó a Ana. Vino esa liberación por escuchar la voz del sacerdote. Y la historia avanza, la historia continúa. Dice la palabra que ese día, ese mismo día cuando ellos adoraron, por la tarde se fue a su casa, se allegó a Elcana, que era su marido, se acercó a su mujer, y dice la palabra de Dios que Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó del tiempo que estuvo en aflicción, el tiempo de que estaba siendo afligida, que venía su rival y la entristecía. Se acordó de que cuando tuvo ese encuentro con su esposo le dice, ella reconoce autoridad, se somete, se sujeta, no queda conforme, se va al templo, se pone a orar por largas horas, tiene este encuentro con el sacerdote, reconoce autoridad, se somete, se sujeta. Dios le da una palabra y se acordó de todo eso, y que día por la mañana estuvieron adorando y ya por la noche Dios estaba dándole el milagro, eso que ella tanto quería, de tener un hijo, de concebir un hijo. Porque para los hebreos en el tiempo antiguo, una mujer estéril era sinónimo que era una mujer maldita, que había una maldición en su cuerpo, que su vientre estaba seco, estaba estéril, y Dios estaba dándole esa oportunidad. Avanza la historia, el esposo se apega a Ana, a su mujer, conciben un hijo, este hijo nace y la mujer cumple su promesa. Esperan a el destete, más o menos 2 años, 3 años, y dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 24 ya, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ana cumplió su promesa, Ana cumplió su voto, pero no lo hizo con las manos vacías. Tomó 3 becerros, tomó harina, tomó vino, fue a la casa, fue al templo y dijo, aquí estoy. ¿Se acuerda de mí? Seguramente le dijo el sacerdote. ¿Yo fui la que estaba orando y usted me tomó por ebria? No, yo soy esa mujer y aquí está y vengo a cumplir y traigo una ofrenda. Y este hijo es Samuel. ¿Por qué una mujer creyó? ¿Por qué una mujer no se conformó
a la situación, porque esta mujer le creyó al Señor, escuchó la voz de Dios y le creyó. Dios hizo un milagro en su vida. Y hoy día está llevando a este hijo más o menos de 2, 3 años al templo para consagrarlo. Y no fue con las manos vacías. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos una palabra, cuando escuchamos la voz de Dios? La voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra predicada, la palabra cantada, la palabra revelada a nuestra mente, el impacto que es necesario que pueda tener. Esta mujer lo entendió y llevó a su hijo, y este hijo es Samuel. Y primero de Samuel y segundo de Samuel se refiere a este hijo que ella tuvo. Entonces, yo le venía a hablar de Samuel, de este hijo, quiénes son sus padres, cuál es su historia, más o menos resumidos en los minutos que me quedan. Quiero que leamos Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el mismo Elí cuando se presentó a Ana, el mismo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío. Ya con otro tono, se fija: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. En el versículo 3 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová, ministraba en el templo junto a Elí. Pero acá el versículo 7 me dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, que no le había sido revelada la palabra todavía. Entonces, ¿cómo puede pasar esto? Entonces, viendo nosotros, podemos decir de que Samuel fue nacido y criado en el templo. Dicho en chileno, nacido y criado en la iglesia, ¿verdad? De ahí bajo la banca. Nacido y criado en la iglesia, nacido y criado en el evangelio, en la iglesia, debajo de la banca. Este era Samuel. Entonces Samuel hacía lo que hacía por obediencia. Cuando nosotros conocemos al Señor, no sé ya cuántos años atrás, de los que estamos aquí, de los que me están viendo por la transmisión, cuando conocimos al Señor, cuando Él se presentó a nuestra vida, puede que nosotros hayamos nacido en la iglesia como en el caso de Samuel. O puede que por algún problema, alguna situación, como en el caso de Ana, haber conocido a Jesús, problemas familiares, problemas de matrimonio, separación, una enfermedad, quedó sin trabajo, una situación. No sé cuál fue el motivo o la causa que a usted lo acercó al Señor. No sé cuál fue ese primer encuentro, esa primera necesidad que hizo, que provocó que nosotros, que usted, que yo nos acercáramos al Señor. Pero en el caso de Samuel, de este joven que ministraba la presencia de Jehová, lo hacía por obediencia, porque él estaba siendo enseñado, él estaba siendo formado en lo que era el sacerdote o el sacerdocio en el templo. También nosotros hacemos lo que hacemos por gratitud. En el caso de Ana, de que él le prometió que si tenía ese hijo, tenía ese milagro, ella lo iba a
rendir, ella lo iba a consagrar y que iba a estar en el templo. Y aún así la Biblia dice, cuando Ana hace esta promesa, que navaja no pasará por su cabello, haciendo un voto nazareno también. Entonces le da este hijo, y después de este hijo Ana tuvo más hijos para ella, para criarlos, para tenerlos, para lavarlos, para levantarlos, ¿verdad? Para darle la comida. Tuvo esa dicha, pero el primero se lo dio y lo entregó. Entonces nosotros, en nuestros primeros pasos y en esta vida de cristiano, en esta vida de evangelio, cuando recién nos invitan a la iglesia, empezamos a hacer todo lo que hacemos por obediencia o por gratitud. Y muchas cosas de las que hacemos no las entendemos. Quizás asistimos a nuestras primeras reuniones, mirábamos para allá, mirábamos para acá, veíamos las canciones, que unos cantaban, que otros saltaban, que otros palmaban, gloria a Dios por allá, aleluya por acá, y hubieron muchas cosas que al principio quizás no las entendimos. Pero como había gratitud en nuestra vida, como el Señor salió a nuestro encuentro e hizo algo por nosotros, hacemos todo lo que hacemos por obediencia y hacemos todo lo que hacemos por gratitud también. Así como decía recién, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos en la congregación, aprendamos a disfrutar de lo que hacemos, aprendamos a disfrutar, aprovechemos los tiempos que tenemos de estar reunidos, de estar conectados, de cantar juntos, de escuchar una palabra. Aprovechemos estos tiempos y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por obediencia, lo hacemos por gratitud con Dios, por lo que Él ha hecho con nosotros. Y así como Samuel, cuando era joven, dice la palabra acá en el versículo 7 que no había conocido aún, significa que más adelante sí lo conoce. Versículo 8 dice, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Ahora, imaginémonos esto, está Samuel en el templo, está durmiendo, está su maestro en otro cuarto, en otra habitación, y viene Jehová y lo llama, Samuel, Samuel, despierta, se pone algo, ¿cierto? Se viste y va y le dice, aquí estoy, heme aquí, envíame, ¿qué quieres que haga? Y despertando su maestro lo mira y le dice, pero si yo no te he llamado, ve y acuéstate. Se va a acostar, lo llama por segunda vez y lo llama por tercera vez. Y cuando lo llama por tercera vez, dice Jehová pues lo llamó por tercera vez a Samuel. Él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que era Jehová el que llamaba a este joven. No se dio cuenta Samuel que Jehová lo estaba llamando, se dio cuenta su maestro, que era su maestro, su mentor, su líder, su pastor, lo era todo porque él quien fue lo formó. Entonces podemos decir que la voz de Dios para Samuel era la voz de su pastor, porque cuando estaba durmiendo, escucha que lo llaman, dice, me llama mi maestro, me llama Elí, mi padre espiritual, mi mentor, mi pastor, como usted quiera llamarlo, y fue donde él. Entonces, si para Samuel la voz de Dios fue la voz de su pastor, debemos preguntarnos, ¿es la voz de nuestro pastor, es la voz de Dios para mí? ¿Es la voz de nuestro pastor la voz de Dios para usted? ¿Tiene esa importancia? ¿Tiene esa relevancia? ¿Tiene ese peso de que no lo dijo mi pastor, que representa a Dios? La iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Y dice la palabra también que puso al ángel de la iglesia refiriéndose al pastor. El pastor es el ángel de la iglesia, el pastor es el responsable de nosotros. Pero le pregunto yo, ¿es la voz de nuestro pastor la voz de Dios para usted? ¿Tiene ese peso? ¿O a usted y a mí nos da lo mismo? ¿O no tiene esa importancia la voz del pastor? ¿No tiene esa relevancia que tiene que tener en los diarios, en lo que hacemos? Porque acá Samuel era joven. No sé cuánto tiempo lleva usted, cuánto tiempo llevamos nosotros congregándonos, el tiempo que llevemos. Conocemos algo más, nuestro pastor ya nos conoce, él está espiritualmente más arriba que nosotros. Dios le va mostrando a él, le va revelando a él. Y así como hay cosas que nosotros no entendemos, y así como hay cosas que
que son reveladas a él, como en el caso de Elí, que él se la dijo a Samuel, ¿la recibimos de esa manera? ¿Es la voz de nuestro pastor como si fuera la voz de Dios para nosotros? En nuestras decisiones, cuando nos citan, cuando hay un consejo, cuando hay una palabra, ¿es la voz de Dios para nosotros? ¿La voz de nuestro pastor? Entonces, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, entendiendo Elí que Jehová lo llamaba, dijo al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. A la tercera entendió. ¿Verdad? Si no sale a la primera, a la segunda, a la tercera entendió. Pero no entendió Samuel, entendió Elí, y él le da la instrucción y él le dice: ok. Versículo 10, y vino Jehová y se paró. Vino por cuarta vez, imagínense. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, aclarando que las veces anteriores no era producto de la imaginación, no era que Elí lo estaba llamando, sino que era Jehová que lo estaba llamando. Y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa con Israel. Y le da una serie de instrucciones de lo que Jehová tenía que decirle a Samuel. Si usted quiere saber qué es lo que le dijo puntualmente, puede seguir después la lectura desde el versículo 10 en adelante. Entonces tenía algo que decirle, algo importante. Tenemos el caso de Ana, tenemos el caso de Samuel respecto de la voz de Dios, entendiendo que en la gracia, en la multiforma, en nosotros que somos todos diferentes gustos, diferentes maneras de pensar, hemos sido formados acá en la iglesia, usted. Dios nos habla de diferentes maneras, pero Dios sabe cómo comunicarse con nosotros. Él sabe de qué manera, Él sabe qué canal ocupar, Él sabe cómo dirigirse a usted. Quiero leer Mateo respecto de qué hacemos o qué pasa con nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, como en el caso de Ana, en el caso de Samuel. Y Mateo 4, versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Qué tremendo, qué entrega. ¿Cómo nos podemos explicar esto? La palabra de Dios dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? Su camino. ¿Cuál era su camino? Hacer la voluntad del Padre acá en la tierra. Y vino al pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Vino a los hebreos, vino a los judíos. Pero dice la palabra de que ellos no le aceptaron como Mesías. No le creyeron, no creyeron que Él era el Salvador, porque ellos esperaban otra cosa. Y como Él vino y los suyos no le recibieron, entonces, ¿qué hizo Jesús? Se enfocó en los de afuera. Se enfocó en nosotros. Se enfocó en usted. Se enfocó en mí. Y es allí donde nosotros tenemos espacio, ¿verdad? Es allí donde nosotros tenemos lugar para esta salvación tan tremenda que Él vino y nos regaló. Entonces, vino a lo suyo, a hacer la voluntad del Padre, vino a mostrar lo del Padre, no le creyeron, no le recibieron, y luego se enfocó en nosotros, en los gentiles, en el mundo, en los no cristianos, y ahí lo escogió a usted, lo escogió usted que me está viendo, me escogió a mí.
y se enfocó, y cuando escoge a sus discípulos, cuando se enfoca para lo que no había sido enviado, vemos la reacción acá de sus discípulos que dejándolo todo le siguieron. No sé cuál fue el impacto cuando usted recibió a Jesús. No sé cuál es el impacto cuando usted escucha una palabra. No sé cuál es el impacto que tiene la palabra en usted. No sé cuál es el nivel de entrega que tiene usted cuando escucha una palabra, cuando escucha un mensaje, cuando escucha un consejo, una administración. Llamamiento de Mateo. Esto está en Mateo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Le dijo una simple palabra. Vino donde Mateo. Ahora, la diferencia de él con los pescadores, quizás los pescadores eran más tipo obrero, trabajo normal. Mateo tenía otro cargo, tenía otro título, tenía otro sueldo, otras ganancias. Pero cuando viene Jesús y le dice: sígueme, dice la palabra que lo dejó y que lo siguió. ¿Cuál fue el impacto que tuvo? ¿Cuál fue ese nivel que tuvo? ¿Cuál fue ese amor que tuvo para con nosotros de venir, de escogernos y de llamarnos? ¿Cuál es esa respuesta? La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta. Este es el llamado. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él está delante de nosotros. Él está aquí, allá donde estás tú, detrás de la pantalla. Cuando tú vas a la oración, Él está allí. Cuando tú te conectas, cuando venimos a las reuniones, Él está aquí. Cuando estás en tu casa, cuando estás por la mañana, cuando estás por la noche, Él está y viene. Y dice que Él está a la puerta y llama. Y dice: y si alguno oye mi voz. Esto significa de que no todos escuchan cuando golpea. ¿Se ha fijado que de pronto estamos en nuestra casa y vienen y golpean y dicen: ¡aló! Y nosotros miramos y están pidiendo o están vendiendo algo, y nos hacemos los desentendidos, los que no escuchamos: ¡aló! Y nos vamos por los lados, seguimos haciendo nuestras cosas. Hay veces en que nosotros ni siquiera escuchamos la voz de Dios, ni siquiera escuchamos que Él está llamando. Hay otras veces en que sí escuchamos, pero no sabemos si atenderlo o no. Porque muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Vemos nuestra condición, nos miramos y decimos: pero si soy yo nomás. Yo sé cuáles son mis errores, yo sé que no soy perfecto, yo sé que me equivoco, me he esforzado harto, me he esforzado poco, he ido a las reuniones, no he ido, he faltado, no he faltado. Entonces, cuando miramos nuestra condición, decimos: no soy digno de ir y de abrir la puerta. No soy digno de ir y de responder. Pero yo le invito a que podamos ser como Ana, que cuando escuchó, ella reaccionó, ella fue, ella hizo. Que nosotros podamos ser como Samuel, que Samuel lo hacía porque estaba siendo formado, porque él lo hizo por obediencia, lo hacía por gratitud. Y en el caso de nosotros, cuando Él venga y cuando Él llame y golpee, estar alineados al cielo. Por eso es que es muy importante que no falte, que no se desconecte, que cada día podamos estar en la oración, que cada día podamos disponer nuestra vida, podamos disponer nuestro corazón. Para estar con como dice nuestro pastor, con el discernimiento activo, para estar atento, alerta, con las antenitas paradas, para que cuando Él venga, saber oír, saber reconocer la voz de Dios, porque cuando escuchamos la voz de Dios, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada. Cuando tenemos este encuentro con Él, cuando oímos su voz, abrimos la puerta, cuando, como dice su palabra, cenaré con Él. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Aleluya, cuando tenemos esta cena, cuando tenemos este encuentro, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada.
Y muchas veces, así como la vida de Ana, que encontró la libertad y ella pudo levantar sus manos y pudo adorar, y el Señor le respondió la petición de su corazón. Pasamos de tinieblas a la luz admirable, pasamos de la muerte a vida, pasamos de la escasez a la abundancia. Cuando tenemos este encuentro con nuestro Dios, con nuestro Señor, podemos tenerle ahí cara a cara y podemos estar en su presencia y podemos venir a los brazos del Padre, como aquel padre que está con sus brazos extendidos, esperando a su hijo, mirándolo por la ventana, el Padre esperando a que nosotros lleguemos. Él está a la puerta y llama. Preocupémonos de estar con nuestros oídos, con nuestros sentidos espirituales alertas. Preocupémonos de estar apercibidos, no perfectos, pero sí apercibidos, no perfectos, pero sí alertas. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, dice Jesús, me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le voy a invitar a que podamos orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Señor, tú que eres Dios Todopoderoso. Señor, tú estás esperando cada día, así como cuando el padre de la parábola del hijo pródigo, el hijo se va y el padre de familia, el padre de casa está esperando todos los días a que el hijo vuelva. Así estás tú esperándonos cada día a que vayamos a la oración, cada día a que vayamos a ti. Y cuando tú vienes y golpeas la puerta, queremos darnos cuenta, Señor, queremos estar apercibidos, queremos estar atentos, queremos estar alertas para escuchar tu voz, porque tu voz es lo que lo cambia todo, tu presencia es lo que lo cambia todo, tu presencia es lo que cambia nuestra tristeza en baile, en alegría tenemos paz, tenemos descanso, en ti nuestra alma tiene descanso, somos libres de las congojas, de los problemas, de las aflicciones. Cuando estamos en tu presencia, Señor, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Cuando estamos en tu presencia, lo tenemos todo. Queremos aprender a refugiarnos en ti, Señor. Queremos aprender, Señor, a que cuando tú nos hablas, reconocer tu voz. Y que tu voz, a través de una palabra, a través de una canción, a través de una película, a través de un niño, de nuestros hijos, a través de lo que tú quieras usar, Señor. Ser hijos obedientes, ser hijos agradecidos, Señor. Que esta palabra, Señor, donde quiera que estés, que la estás escuchando, te pueda acercar a Él. Te pueda acercar a Él. Yo sé que Dios te ha hablado, que Dios me ha hablado. Ahora, anteriormente, Dios nos ha hablado por palabras. No hagas oídos sordos a la voz de Dios. Él te está llamando. Él te está llamando y te dice, ven a mí, acércate a mí, acércate a mí, acércate a mis brazos, que aquí estoy con mis brazos extendidos, así como fui clavado en la cruz. Así es mi amor, así es mi gracia, así están mis brazos extendidos para recibirte. Solamente tienes que venir. Tú no te preocupes de nada, solamente tienes que abrir la puerta. Solamente tienes que abrir la puerta y tienes que estar dispuesto a lo que yo tengo preparado para ti, a esta cena que tengo preparado para ti. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.